¿Qué es el pentagrama? El pentagrama está formado por 5 líneas rectas horizontales y paralelas entre ellas. Es un conjunto de 5 líneas que en su interior forman 4 espacios. Las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba. ¿Cómo leemos las notas en el pentagrama? Para leer el pentagrama tenemos que conocer un importante símbolo musical, y es la clave de sol. Sin la clave de sol, las líneas y espacios del pentagrama no tendrían ningún nombre. ¿Cómo utilizamos la clave de sol? La clave de sol nace en la segunda línea del pentagrama. La clave de sol le da su nombre a la segunda línea del pentagrama. ¿Cómo se llaman las líneas y espacios del pentagrama? Para esto, empezaremos mencionando la primera línea en la parte inferior del pentagrama. Esta es la primera línea y su nombre es Mi. Por consiguiente, como ya lo dijimos, la segunda línea es Sol. La tercera línea se llama Si. La cuarta línea se llama Re. Y la quinta línea se llama Fa. Entonces, en conclusión, las líneas del pentagrama se llaman Mi, Sol, Si, Re, Fa. Los 4 espacios del pentagrama. Ahora que ya conocemos las líneas con sus respectivos nombres del pentagrama, a continuación vamos a conocer los espacios que también tienen nombres. El primer espacio entre la línea de Mi y Sol es Fa. El segundo espacio entre la línea de Sol y Si es La. El tercer espacio entre la línea de Si y Re es Do. El cuarto espacio entre la línea de Re y Fa es Mi. Entonces, en conclusión, pongamos mucha atención a lo que son las 5 líneas del pentagrama con sus 4 respectivos espacios. Las notas serían Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Aparte de estas líneas y espacios, también existen líneas y espacios adicionales, tanto para la parte inferior y superior del pentagrama. Las líneas y espacios adicionales en la parte de abajo del pentagrama.
La primera línea adicional es la nota Do. El espacio es la nota Re. El espacio por debajo de la línea adicional Do es la nota Si. Por consiguiente, la segunda línea adicional es la nota La. El espacio por debajo de la segunda línea adicional agregada es la nota Sol. Líneas y espacios adicionales arriba del pentagrama. El primer espacio es la nota Sol. La línea agregada es la nota La. Por consiguiente, el espacio es la nota Si. La segunda línea agregada es la nota Do. Por consiguiente, la nota Re. Una tercera línea nos va a dar la nota Mi. El pentagrama con un patrón de tiempo y ritmo. Vamos a empezar la partitura con el tono grave Sol, que le correspondería al espacio después de haber agregado dos líneas en la parte de abajo del pentagrama, según hemos visto en la secuencia anterior. Empezaremos a emitir sonidos desde la nota Sol grave después de haber agregado dos líneas en la parte inferior del pentagrama. Entonces es la nota Sol, siguiente es la línea La, espacio Si, primera línea agregada, en la parte inferior la nota Do. El espacio que está por encima de la línea de Do es la nota Re. Pasamos a la primera línea inferior del pentagrama, la nota Mi. Después de la primera línea del pentagrama, el espacio es la nota Fa. Siguiente, la línea de Sol, donde nace la clave de Sol. Espacio La. Línea central, Si. El siguiente es el espacio Do. Siguiente, cuarta línea superior, Re. Espacio Mi. La última quinta línea superior, Fa. El siguiente sería el espacio Sol. Llegamos hasta el tono agudo de La. Primera línea agregada en la parte superior. El espacio que le prosigue es la nota Si. Segunda línea agregada, la nota Do. El siguiente sería el espacio, la nota aguda de Re. Por consiguiente, tercera línea agregada, el tono agudo de Mi. Y podemos seguir agregando, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del pentagrama. Es decir, según la necesidad de usarlos, se pueden añadir líneas y espacios por debajo o por encima del pentagrama. Esto lo determinará las alturas tonales tanto graves como agudas de lo que se escriba en el pentagrama.